Ser podcast. Sara Torres, buenas noches. Buenas noches. Estoy poniendo mi voz nocturna, a ver qué tal. Esta es voz de radio nocturna, te queda genial, la verdad. Por eso, que le den un programa a esta chica. Uy, te lo agradecería, pero creo que sería terrible. No confías en tu propia capacidad de... En la consistencia, ¿no? Tú a la escritura. ¿Qué estás escribiendo ahora? Pues, de hecho, ahora estoy en un ensayo que llevo mucho tiempo posponiendo la escritura del ensayo porque hice un postdoctorado. Tuve una investigación muy larga y me cuesta mucho publicar la investigación. Entonces, al final, con mi editora decidimos escribir algo que tuviese ese tono ensayístico, pero mucho más placentero que un texto académico. Sara Torres es escritora, es autora de libros de poemas como Fantasmagoría y dos novelas, Lo que hay y La seducción, en las que habla de muchas otras cosas, pero a través del hilo del deseo entre mujeres. ¿Qué diferencia hay entre el deseo heterosexual y el deseo homosexual? ¿Hay algo que cambie dentro del deseo, más allá del destinatario del deseo, ¿no? Yo aquí, siempre como cuando me preguntan alguna cosa sobre hombres, yo digo que no puedo hablar de lo que no conozco. Entonces yo nunca hablaré de hombres ni hablaré del deseo heterosexual, como del deseo tienen que hablar las personas a las que les atraviesa, ¿no? Eso sería lo justo. Pero creo que sí que podemos pensar que el deseo heterosexual, al margen de su práctica concreta, también tiene que ver con una educación en la heterosexualidad que recibimos todos los cuerpos por igual. Entonces, en ese sentido, yo he sido tan educada como tú en el deseo heterosexual. Y sí que siento que las relaciones entre mujeres implican un alejamiento con respecto a muchos aprendizajes que tuvimos sobre lo que debería ser la complementariedad, sobre lo que debería ser la pasión o sobre lo que debería ser estar con un opuesto, ¿no? A mí me llama mucho la atención que aceptamos esta idea de que tenemos que ser opuestos complementarios en el deseo y en el amor. Y a mí no me interesa la oposición, sino que me interesan las alianzas desde la diferencia, ¿no? Ostras, qué bueno eso. Es que yo no pienso que tenemos que relacionarnos ocupando roles opuestos. De hecho, lo opuesto es muy violento. Pero la diferencia genera suficientes tensiones ya. No compras la idea de que lo opuesto es complementario. No, yo creo que no. Yo creo que tampoco creo que seamos los cuerpos opuestos entre sí, ningún tipo de cuerpo. Creo que todos los cuerpos nos diferenciamos entre nosotros y que hay que buscar diferencias cuyos encuentros sean creativos, tiernos, hermosos, ¿no? No tensiones que levanten una pasión fatal. Has hablado de la ternura. En Lo que hay, uno de tus personajes dice tener un desinterés por todo lo que no sea la ternura. ¿A ti te pasa también? A mí me pasa también. Y yo creo que es importante como no descalificar la ternura como si fuese menos sexy. La ternura está llena de pasiones muy intensas. Y yo creo que lo sexual o lo pasional no tiene por qué dejar de ser tierno, no pierde categoría de fogueo por entrar en la ternura. La ternura simplemente es aquel tipo de tratamiento que facilita la vida, la confianza y dormir bien por las noches. O sea, la ternura puede ser fogosa. Yo creo que la ternura acompaña al fogueo cuando el fogueo acompaña la vida. Cuando el fogueo es peligroso para la vida es sin ternura, pero cuando el fogueo tiene ternura no deja de ser fogoso y sin embargo nos permite crecer y nos permite estar tranquilas. ¿Es compatible sentir un deseo no tierno y un deseo bañado por la ternura? Yo no conozco el deseo no tierno, por eso no puedo hablar, porque nunca he sentido deseo sin luego sentir una adhesión de querer como el bien para ese cuerpo, ¿no? Y creo que para mí la ternura es como un deseo de bien para el cuerpo que me acompaña. O sea, ¿nunca has tenido deseo respecto a una persona sin querer empatizar con esa persona, sin desearle lo que has dicho, el bien a esa persona? Quiero decir, que sea una persona que a ti te genere sensaciones neutras, pero que tengas un deseo respecto a su cuerpo. Pues la verdad es que no. Cada vez que he sentido deseo he deseado
que ocurriese una conversación y que ocurriese algún tipo de vínculo. No he deseado casarme con esa persona, ni he deseado que me eligiese como la única de su vida, ni nada. Pero sí que he deseado un reconocimiento de que mi vida tenía valor para esa persona y también he reconocido un valor más allá de, no sé, la belleza o más allá de cierta, no sé, atracción. Y cuando esa posición de deseo, que francamente es generosa, no se ve correspondida, o sea, sí en el deseo, pero no en el tipo de deseo generoso, tierno, claro, hay una colisión, una decepción. Claro, y creo que hay como una tristeza, ¿no? Yo sí que he sentido que igual no respondían con ternura a mi deseo. Y es cierto que lo que queda después es a veces un pequeño susto. Y ese susto tiene que ver con dudar si nuestra vida tiene valor, porque alguien ha conocido nuestra intimidad y luego ha decidido no querernos, ¿no? Es terrible eso. Y eso asusta. Sí. Sí. Pero es como, para mí es, al final, una persona que tiene acceso a conocerme de una forma que las personas en general no tienen acceso. Es como algo mucho más gutural y mucho más desnudo, desde luego. Entonces, cuando alguien comparte desnudez, y es una desnudez emocional, desnudez física, y de pronto decide no querer o decide no ser tierna contigo, a mí me generó esas veces, creo, como un susto y una duda sobre el valor de la propia vida. Por eso intentaría no exponerme en la medida de lo posible a eso, pero nadie puede estar a salvo siempre. Me llama la atención que esa sensación de sentirse desechado, descartado, cuando alguien ha conocido lo más íntimo de ti, tú lo traduzcas en susto. Explícame eso, ¿no? O sea, no puedo, sí. no termino de entender cómo te lleva a la sensación de susto. Sí. Pues a veces creo que la tristeza va seguida de un susto previo, que es un susto que está causado por la duda sobre la una misma, ¿no? De pronto es como, el susto se podría traducir por, ay, ¿será que tengo algo horrible? Ay, ¿será que no soy bonita? Ay, ¿será que hice algo mal? Ay, ¿no? Entonces todas estas preguntas están asustadas. Es como un yo asustado sobre su propio valor, su propia identidad. Y quizás los cuerpos educados en la feminidad tendemos más a estos sustos, pero creo que son sustos que nos suceden a todos cuando queremos ser reconocidos de algún modo. ¿Cómo casan los tiempos de hoy con la seducción? La seducción, por naturaleza, bueno, no tiene por qué, también puede haber una seducción a marcha forzada, rápida, pero la seducción es una cosa de cocción lenta, ¿no? ¿Cómo casa eso? Creo que por un lado, nuestra tradición de la seducción es una tradición que nos lleva a pensar que la seducción tiene que conseguir un objetivo concreto. Y de hecho el objetivo concreto suele ser sexual. Los Don Juanes, grandes seductores, tenían una estrategia y tenían un secreto que iban persiguiendo, ¿no? Pero a mí me interesa mucho la seducción como una aproximación que no tiene una resolución en particular, que puede ser simplemente un acercamiento que nos lleva a una amistad, que nos lleva a una sabiduría que no esperábamos, que nos lleva a la ternura, ¿no? No solamente a la sexualidad. Yo de hecho creo que las personas más interesantes que conozco conciben la seducción como el gran momento, el gran objetivo es la propia seducción, claro. No tanto el resultado de la seducción, claro. Sino la propia seducción. Claro, es un arte, ¿no? Es una artesanía. Y es la artesanía del acercamiento, de unir mundos. Entonces, cualquier artesanía necesita un estado de atención y necesita un espacio y necesita una calma para ver a lo otro, para ver lo que tenemos delante. Cuando lo que estamos viendo es nuestro propio objetivo, lo que queremos de alguien, o lo que estamos viendo es el siguiente paso, es imposible tener la atención para los detalles que nos están dando siempre la información más valiosa, ¿no? Hay un punto de consumo del otro en nuestra forma de desear, incluso de seducir con un objetivo, ¿no?
Claro, en la novela yo creo que quería responder un poco a esa apreciación del interés de consumo que tenemos muchas veces cuando nos encontramos con alguien. Y es un interés de consumo que puede tener muchas modalidades distintas, porque yo puedo estar conversando con alguien y sentir que lo que quiere de mí es alguien a quien pasear esa noche, que lo que quiere de mí es una noche intensa, o que lo que quiere de mí es de pronto la madre de sus hijos. Igual yo no estoy preparada para ninguna de esas cosas, pero sí quiero entrar a conocer a la persona con la que estoy hablando. ¿Cuál de las 3 voluntades sobre ti te aterra más? Que te quieran pasear, que te quieran... Pues no lo sé, ninguna me aterra si es una persona que a mí me revoluciona y de pronto me deja como con el guión abierto, ¿no? Yo no tengo el guión cerrado. Wow, una persona que te deje con el guión abierto. Sí, yo hace poco he conocido a una persona que me ha dejado con el guión completamente abierto y tenía muchísimas ideas sobre mi vida y ahora no tengo demasiadas, y eso es lo alucinante de la seducción, que la otra persona puede abrir campo a la imaginación, no que se tiene que adaptar a tu modelo relacional o a tu modelo de futuro, ¿no? Yo creo que lo bonito es perder los papeles y ganar papeles nuevos. ¿Te gustan las tramas que estás escribiendo? Me gustan un montón, me gusta mucho cuando nos sentimos generosas en nuestra forma de amar porque nos gusta mucho lo que estamos viviendo. Me encanta sentirme generosa en ese sentido. Y cuando somos generosas con la trama también y con el guión. Damos, ¿no?, nuestro texto y decimos, ahora escríbelo tú un ratito, ¿no? Me flipas, Sara. Te lo digo en serio. Me encanta hablar contigo. Qué guay. A mí me están escribiendo un poco el guión ahora y estoy encantada porque las escritoras somos un poco pesadas y tendemos a guionizarlo todo también, sí, en la vida. Y es maravilloso cuando alguien coge el orden ahí. ¿Tú ves tu vida por capítulos? No, por capítulos no. Quizás el capítulo sería como esa fracción, ¿no? Como si fuesen unidades que se autocontienen y que están en una relación de tensión con el siguiente capítulo. No, yo lo veo como una especie de bucle sin fin que repite cosas que ya estaban en la primera infancia. Me siento muy niña y no me alejo nada de la memoria de quién yo era de pequeña y siento que son formulaciones de la infancia lo que estoy viviendo ahora. Y en ese sentido debe ser que todo anda bien. Lo de no alejarte de la Sara de la infancia, ¿esto es un mecanismo de autoprotección o qué es? No, creo que es inevitable. Como que las etapas de la vida, que también cuando decimos etapas parecen capítulos, yo no pienso que haya que superarlas. Yo no creo que haya que ir por la vida cerrando cajones. Y creo que la demanda de la vida adulta es una demanda sospechosa que tiene que ver con un sistema que nos impone unas obligaciones productivas y reproductivas. Pero la vida adulta sin estas demandas del sistema, para mí sería simplemente una continuación de la infancia a través de aprendizajes consecutivos, pero sin perder tampoco las sensibilidades de la infancia ni tendencias que ya están en el cuerpo desde el principio y que se van reformulando, ¿no? El deseo de ternura, por ejemplo, la necesidad de ternura, está con una voracidad tremenda en la infancia y yo no lo he perdido. Hasta la sexualidad está en la infancia y no se aleja de la ternura, ¿no? ¿Por qué pedirnos también una reformulación de las pasiones del cuerpo infantil en una sexualidad adulta que se convierte muchas veces en algo pornográfico, guionizado también por fuerzas externas, por narrativas externas que muchas veces no tienen nada que ver con nuestro bienestar? ¿Cuál es la lectura de tu obra más bonita que se haya hecho que te conste? Para mí las lecturas más bonitas que se hacen de forma bastante continuada, que me encanta, son las que hacen las personas que regalan mis libros a sus amantes. Cuando el libro se convierte como en un regalo íntimo. Y también con lo que hay cuando se regalaban entre madre y hija los libros. Creo que esa es una lectura que tiene mucho que ver con un reconocimiento de lo que se está jugando en mis libros, que es la vida, no la literatura. Has tocado el cielo ahí, en el momento en el que tu libro se convierte en un regalo de madre a hija.
¿no? La verdad es que sí, porque a mí me hubiese encantado poder regalársela a mi madre. No todas las cosas que no le dije a mi madre se las dije cuando murió en ese libro. Entonces pensar que haya personas que estén llegando a tiempo para ciertas conversaciones porque se lo regalan a su mamá y la mamá subraya y luego contesta, o incluso amantes llegan a tiempo a algún lugar al que yo quizás tampoco llegué a tiempo, me alegra mucho. Es como algo colectivo, ¿no? Nos ayudamos también a vivir en la distancia a través de los libros. Piensas mucho en las conversaciones que no te dio tiempo a tener. Sí, un montón. Sí, porque creo que entre madre y hija, cuando hay esta idea de respeto, mi madre era una persona que se hacía respetar bastante porque era bastante orgullosa también. Hay cosas que no te atreves a decir ni de broma y que no te atreves casi ni a pensar de tu madre, ¿no? Es como si no se pudiese pensar, porque hay una autoridad casi hasta en la imaginación. Entonces, sí que pienso que ahora sería capaz de tener conversaciones que eran imposibles. ¿Qué estás leyendo ahora? Pues estoy leyendo una y otra vez toda la obra de Anne Dufour-Mantel, que fue una psicoanalista y filósofa francesa alucinante, que escribió mucho sobre la importancia del riesgo en la vida, de ser capaces de salir de nuestros bucles de repetición neuróticos de miedos, de inseguridades, y apostar por algo que nos pone en riesgo, que es un riesgo de pasión, ¿no? Un riesgo de vitalidad. Entramos en el riesgo para entrar en la vida. Y llevo tiempo leyéndola, estoy leyendo mucho sus libros, porque me ayudan a escribir y me ayudan a entenderme. Claro, lo que pasa es que el riesgo, por definición, tiene una probabilidad de final no deseado alta. Me queda como un poco de tiempo para poder pensar esto del todo, todavía no lo tengo claro, pero diría que hay distintos tipos de riesgo. Hay un riesgo que no es consciente de la vida y que es un poco como una ceguera del cuerpo que deja de pensar en sí y se mete en líos. Y se mete en líos que a veces no tienen que ver con ninguna afinidad ni ninguna necesidad que tenga, sino con cosas externas. Lío, ¿no? Exacto, sino líos que tienen que ver con intereses ajenos, no con el de la vida propia. Y luego hay un aparato defensivo que tenemos en el cuerpo por el cual nos protegemos de la propia pasión. Porque también aprendemos la represión desde niños, desde niñas. Entonces yo creo que ese es el riesgo que hay que practicar, el riesgo que tiene que ver con mirar de frente a tu propio aparato represivo y ser capaz de desear. Y eso es muy difícil, es dificilísimo permitirnos el deseo. Y cuando pensamos que nos estamos permitiendo el deseo, a veces nos estamos permitiendo el deseo de otros, el deseo de la norma, el deseo que nos han dicho que está bien, pero no verdaderamente lo que moviliza en lo profundo nuestra fantasía o nuestro misterio, sí. Claro. Sara Torres, me ha encantado esta conversación. Muchísimas gracias. Un placer enorme, a mí también. Buenas noches. Buenas noches. Se dejó el balcón abierto y a la arba por el balcón se dejó el balcón abierto, desembocó todo el cielo. Que vestía con manto negro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.